La vela en el pasillo parpadeó. Una mano se cerró con fuerza alrededor de la muñeca de Isolda. La arrastró a las sombras detrás de un pilar de mármol. Ella ahogó un grito. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Levantó la vista y vio la sonrisa fría y satisfecha de Lord Edric Vane. «Me escucharás», dijo él. Su voz era baja y peligrosa. «O cada alma en esta fiesta sabrá que tu familia debe más dinero del que tu padre podría pagar en 10 vidas». A Isolda se le cortó la respiración. Intentó liberarse, pero él apretó aún más. A su alrededor, el sonido de risas y música llegaba desde el salón de baile. Estaba lo suficientemente cerca para oírlo, pero demasiado lejos para que alguien la ayudara. Estaba sola con un hombre que quería arruinarla, y nadie sabía a dónde había ido. «Suéltame», dijo ella. Mantuvo la voz firme, aunque su pulso se aceleraba. «Sea lo que sea que crees saber, amenazarme no lo hará verdad». Edric se inclinó más. Su aliento era cálido y desagradable contra su mejilla. «No necesita ser verdad, milady. Solo necesita que la gente lo crea. Y una vez que lo susurre en los oídos correctos, lo creerán». Ella abrió la boca para responder, para luchar contra él con palabras, ya que no tenía otra arma. Entonces, unos pasos resonaron bruscamente contra el suelo de piedra. Una figura alta dobló la esquina, e Isolda sintió que Edric se tensaba a su lado. El duque Alaric Verne se detuvo a unos metros de distancia. Sus agudos ojos captaron la escena en un instante. El rostro pálido de Isolda. La mano de Edric todavía aferrada a su muñeca. El destello de culpa en la expresión de Edric. Algo en la mandíbula del duque se tensó, aunque su voz, cuando habló, permaneció irritantemente tranquila. Lord Vane no sabía que este pasillo era un lugar para conversaciones privadas. Edric soltó la muñeca de Isolda de inmediato. Retrocedió con una sonrisa suave y practicada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Su gracia, Lady Isolda, y yo simplemente discutíamos el clima. ¿De verdad?, dijo Alaric. Su tono era tan plano que dejaba claro que no creía nada de eso. Por un momento, nadie se movió. La mente de Isolda iba a toda velocidad. Si Edric hablaba ahora, si decía siquiera una fracción de lo que había amenazado, la ruina de su familia comenzaría esa noche. En ese mismo pasillo, presenciada por un duque que no le debía nada. Entonces Alaric hizo algo que le robó el aliento por completo. Cruzó la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. Le tomó la mano y la atrajo suavemente pero con firmeza hacia su costado. Antes de que ella pudiera protestar, antes de que pudiera siquiera pensar, él inclinó la cabeza cerca de su oído. «Bésame», susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «O descubrirán nuestro secreto». Ella no tenía idea de a qué secreto se refería. Nunca había hablado con este hombre más allá de un saludo cortés en la cena. Pero no había tiempo para preguntar, no había tiempo para pensar, porque su boca ya había encontrado la suya, cálida y segura. Y el pasillo a su alrededor pareció inclinarse y desaparecer. Duró solo un momento. Cuando se apartó, su mano aún descansaba protectoramente en su cintura. La expresión engreída de Edric se había agriado en algo mucho más incierto. «No me di cuenta», dijo Edric lentamente, «de que ustedes dos se conocían tan bien». «Hay muchas cosas de las que no te das cuenta, Lord Vane», dijo Alaric. «Ahora, si nos disculpas, Lady Isolda me prometió el próximo baile». No esperó una respuesta. Con su mano aún ligera en su espalda, guió a Isolda lejos de las sombras. La llevó de vuelta hacia la luz y el ruido del salón de baile. Dejó a Edric solo en el pasillo. Sus planes estaban en ruinas por razones que aún no entendía. La mente de Isolda giraba tan rápido que apenas podía seguir el ritmo de sus propios pies. Sus labios todavía se sentían cálidos por el beso de él. Su muñeca todavía le dolía levemente por el agarre de Edric. Y a su lado caminaba un duque que apenas conocía, un duque que acababa de besarla en un pasillo oscuro, y lo llamó un secreto que aparentemente compartían. Sus pensamientos corrían más rápido de lo que sus pies podían llevarla. Revivía el calor repentino de su boca contra la suya, la firme confianza de su mano en su cintura, la forma en que todo el pasillo pareció desvanecerse a su alrededor,
en ese único y sorprendente momento. Nunca la habían besado antes, no de verdad, y ciertamente nunca imaginó que su primer beso vendría de un duque que apenas conocía, ofrecido como un escudo contra una amenaza que todavía no entendía del todo. Se detuvieron justo antes de la entrada del salón de baile. Allí, la luz de las velas capturó las líneas duras y hermosas de su rostro. Ella finalmente encontró su voz. «¿Qué secreto?», exigió, manteniendo el tono bajo para no llamar la atención. «Nunca le he hablado más allá de un buenas noches, su gracia». ¿Qué quiso decir exactamente? Ayaric la estudió por un largo momento, como si sopesara cuánto decir. «No quise decir nada que te concierna directamente. Vi a un hombre amenazando a una mujer en un pasillo oscuro, y actué. La excusa fue la más rápida que se me ocurrió. Podría simplemente haberle dicho que se fuera», dijo Isolda. «No necesitaba besarme para hacerlo». Una sonrisa leve, casi irónica, asomó a sus labios. No necesitaba hacerlo, pero funcionó mucho mejor de lo que lo habrían hecho las palabras. Ella debería haber estado furiosa. En cambio, sintió que sus mejillas se calentaban, y se odió un poco por ello. «La gente hablará. Dirán que estamos cortejándonos en secreto». «Lo harán», asintió Alaric. «Y por el momento, ese rumor puede servirnos bastante bien a ambos». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con «a ambos», la duquesa viuda Constance apareció al borde del salón de baile. Sus agudos ojos recorrieron a su hijo y a la joven que estaba demasiado cerca de él. Isolda sintió que la estudiaban, la medían y la juzgaban en el espacio de una sola respiración. «Lady Isolda Marchant», dijo Ayaric, «Sir». «En Lerwick», dijo la duquesa, deslizándose hacia ellos con la gracia practicada de una mujer que nunca había sido sorprendida con la guardia baja. «No me dijiste que habías hecho una nueva conocida esta noche». «Lady Isolda Marchant», dijo Ayaric suavemente. «Madre, permíteme presentártela adecuadamente». Isolda hizo una reverencia. Su mente todavía se tambaleaba por el beso, por la amenaza en el pasillo, por la forma repentina en que su noche se había convertido en algo que no entendía. La mirada de la duquesa se detuvo en ella un momento de más. Notó el ligero rubor que aún tenía en las mejillas. «Qué encantador», dijo Constance, aunque su tono sugería que no encontraba nada encantador en ello. «Espero que te unas a nosotros para el té mañana, Lady Isolda. Me gustaría conocerte mucho mejor». No era una petición. Isolda lo entendió de inmediato. Murmuró su agradecimiento y aceptación, y la duquesa se alejó para saludar a otros invitados. Dejó a Alaric e Isolda solos una vez más al borde de la concurrida sala. «Tu madre no se pierde mucho», dijo Isolda en voz baja. «No», admitió Alaric, «no se pierde absolutamente nada, y es precisamente por eso que debemos tener cuidado con lo que ve». Isolda se giró para mirarlo de lleno ahora. Buscaba en su rostro alguna señal de lo que realmente estaba pensando. Había una tensión en él que no había notado antes, algo reservado detrás de su expresión serena, como si llevara un peso que no deseaba que nadie viera. «Todavía no me has dicho lo que está sucediendo realmente», dijo ella. «¿Por qué Lord Vane me amenazaría? ¿Qué tiene que ver todo esto contigo?» La mirada de Alaric se desvió brevemente hacia las puertas del salón de baile. Edric acababa de reaparecer allí. Los observaba a ambos con una quietud calculadora que hizo que la piel de Isolda se erizara. «Lord Vane cree que sabe algo sobre mi familia que podría destruirnos. Aún no sé cuánto ha averiguado ni de quién, pero esta noche, cuando lo vi contigo, entendí que tiene la intención de usar a cualquiera que pueda para conseguir lo que quiere, y pensaste que fingir cortejarme lo detendría». «Pensé», dijo Alaric con cuidado, «que si él creía que tú y yo ya estábamos involucrados, se lo pensaría 2 veces antes de amenazarte de nuevo. Un hombre como Vane calcula el riesgo antes de actuar. Atacar a una mujer que pronto podría ser duquesa conlleva un riesgo muy diferente que atacar a una que está desprotegida». El pecho de Isolda se oprimió ante la palabra duquesa, dicha tan casualmente, como si no fuera nada en absoluto. «Esa es una suposición muy grande para construir sobre un solo beso, su gracia». «Quizás», dijo él, «pero es la única protección que pude ofrecerte en ese momento. Lamento si no fue bienvenido». Ella debería haber dicho,
Sí, no fue bienvenido. Y exigir que nunca volviera a hacer algo así. En cambio, se encontró recordando el calor de su mano en su cintura, la baja urgencia en sus palabras susurradas, y no dijo nada en absoluto. La orquesta comenzó una nueva pieza. A su alrededor, las parejas se movían hacia la pista. Ayarik extendió su mano. Había una pregunta tácita en sus ojos. Isolda dudó solo un momento antes de colocar sus dedos en los de él. Mientras se movían en el baile, vio a Edric al otro lado de la sala. Sus ojos seguían cada uno de sus pasos con una frialdad que le provocó un escalofrío. Fuera cual fuera el secreto que Alaric protegía, fuera cual fuera la amenaza que realmente se escondía tras la sonrisa de Edric. Ella entendía ahora que había sido arrastrada a algo mucho más grande que un solo beso robado en un pasillo oscuro. Lord Vane todavía nos está mirando, murmuró mientras Alaric la hacía girar grácilmente bajo el brillo del candelabro. Déjalo mirar, dijo Alaric. Cada momento que pasa mirándonos es un momento que pasa dudando de sí mismo. Esa duda puede ser la única arma que tenemos. Nosotros, repitió ella suavemente. Sigues diciendo nosotros, su gracia, como si ya hubiera aceptado lo que sea que estés planeando. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes e indescifrables. ¿No lo has hecho? Ella abrió la boca para negarlo, para insistir en que no quería formar parte de sus problemas, sus secretos o sus planes. Pero las palabras no salían. En cambio, se encontró preguntándose qué sabía exactamente Lord Vane. ¿Qué peligro amenazaba realmente a este duque sereno y cuidadoso? ¿Y por qué, a pesar de todas las advertencias que su buen juicio le ofrecía, se sentía incapaz de marcharse? La música creció a su alrededor. Y por un momento, el salón de baile, los susurros y los ojos que observaban, parecieron desvanecerse en el fondo. Solo estaba la presión constante de su mano en su cintura, la tranquila intensidad en su mirada, y la inquietante certeza de que su vida, cuidadosamente ordenada, acababa de cambiar de rumbo por completo. Todo por un beso destinado solo a engañar. Cuando el baile terminó, Alaric se inclinó sobre su mano. Sus labios rozaron sus nudillos en un gesto mucho más apropiado que el que habían compartido minutos antes. Sin embargo, el calor de ese gesto perduró de la misma manera. «Gracias por el baile, Lady Isolda», dijo, lo suficientemente alto para que otros cercanos lo oyeran. Luego, más bajo, solo para ella, añadió, «y por confiar en mí, aunque sea un poco». «Todavía no he decidido si confío en usted», dijo ella con honestidad, «pero he decidido que quiero saber la verdad». Algo cambió en su expresión. Un destello de respeto, quizás incluso de alivio. «Entonces, quizás mañana, en el té con mi madre, empezarás a entender exactamente qué has aceptado ayudarme a proteger». Él soltó su mano y retrocedió. La dejó de pie al borde de la pista de baile, con el corazón todavía acelerado y 1000 preguntas agolpándose en su mente. Al otro lado de la sala, Edric Vane los observaba a ambos. Su expresión ya no era engreída, sino calculadora. Ya buscaba su próximo movimiento. Isolda aún no sabía qué secreto ataba al duque de Verne, ni qué peligro se escondía realmente tras las amenazas de Lord Vane. Pero sabía, con una certeza que la sorprendió, que pasara lo que pasara a continuación, no podría simplemente marcharse. La velada había comenzado con una amenaza susurrada en un pasillo oscuro. Terminó con una promesa que no pretendía hacer, y un secreto que aún no le habían contado, ambos enredados en un único e inolvidable beso. Mientras regresaba con su chaperona, Isolda miró una vez más hacia el duque. Él estaba hablando en voz baja con su madre. Su rostro sereno no revelaba nada. Fuera lo que fuera que el té de mañana revelara, ella entendía ahora que su vida tranquila y cuidadosa en esta fiesta había terminado. Terminó en el momento en que Lord Edric Vane la acorraló en ese pasillo, y en el momento en que el duque de Verne eligió, por razones aún desconocidas para ella, salvarla. La luz de la mañana se derramaba por las altas ventanas del salón. Allí, Isolda estaba sentada rígidamente en una silla de terciopelo. Una taza de té de porcelana temblaba ligeramente en su mano. Frente a ella, la duquesa viuda Constance
Servía el té con la elegancia pausada de una mujer que había pasado décadas aprendiendo a interrogar sin levantar la voz. «Dígame, Lady Isolda», dijo Constance, dejando la tetera con un suave tintineo. «¿Cuánto tiempo llevan conociéndose usted y mi hijo?» Isolda eligió sus palabras con cuidado. «Nos conocimos propiamente anoche, Su Gracia, aunque hemos intercambiado cortesías en la cena antes». Las cejas de la duquesa se alzaron una fracción. «Y sin embargo, bailó con usted como si ya estuvieran prometidos». «Perdone la franqueza de una anciana, pero mi hijo no se comporta así con extraños». Antes de que Isolda pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ayaric. Vestía de forma sencilla pero impecable. Su expresión era tranquila, aunque sus ojos encontraron los de Isolda de inmediato, como si comprobara que había sobrevivido intacta al interrogatorio de su madre. «Madre», dijo, inclinándose para besar la mejilla de la duquesa, «espero que no estés asustando a nuestra invitada». «Simplemente la estoy conociendo», respondió Constance suavemente. «Algo que tú pareces haberte saltado por completo antes de decidir bailar con ella toda la noche». Ayaric tomó el asiento junto a Isolda, tan cerca que su manga rozó la de ella, y ella sintió que su pulso se aceleraba a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura. «Lady Isolda y yo compartimos un entendimiento, madre. Te pediría que nos permitas tiempo para explicarlo adecuadamente en privado». Constance los estudió a ambos por un largo momento. Luego se levantó con gracia. «Muy bien. Tengo cartas que escribir. Pero recuerda que los secretos tienen una forma de salir a la luz, lo queramos o no». Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se apoderó de la habitación. Isolda dejó su taza de té. Sus manos finalmente estaban lo suficientemente firmes como para confiar en ellas. «Tu madre sospecha que algo va mal», dijo. «Mi madre lo sospecha todo», respondió Ayaric. «Es su talento particular. Pero aún no sabe la verdad, y tengo la intención de mantenerlo así el mayor tiempo posible». «Entonces dime la verdad», dijo Isolda. «Me prometiste respuestas hoy, Su Gracia. He cumplido mi parte del trato. Me senté a tomar el té y no dije nada que pudiera traicionar el secreto que proteges. Ahora es tu turno». Alaric guardó silencio por un momento. Su mandíbula estaba tensa, como si decidiera cuánto de sí mismo revelar. Finalmente habló. «Hace 3 meses descubrí que unos documentos con la firma de mi padre habían sido alterados. Eran papeles que probaban deudas con varios comerciantes y prestamistas. Las sumas fueron cambiadas. Se añadieron nuevas obligaciones que mi padre nunca aceptó. Alguien falsificó su firma lo suficientemente bien como para engañar a todos los abogados que los examinaron». El ceño de Isolda se frunció. «Deudas falsificadas. ¿Pero por qué alguien se tomaría tantas molestias?» «Porque si esas deudas se declaran válidas, mi patrimonio se verá obligado a vender tierras para cubrirlas. Tierras que han pertenecido a mi familia por generaciones. Y quien quiera que haya orquestado esta falsificación se beneficiaría enormemente de mi ruina». Su voz se endureció. «Creo que Lord Vane está detrás de esto, aunque todavía no he encontrado pruebas lo suficientemente fuertes como para acusarlo públicamente». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Isolda. «Por eso me amenazó anoche. Sospecha que estás cerca de descubrir la verdad. Y esperaba usarme en tu contra, para distraerte o para volverte contra tus propias defensas». «Precisamente», dijo Alaric. «Y cuando lo vi con su mano en tu muñeca, entendí que ya había decidido que eras útil para sus planes. No podía simplemente marcharme y dejarte enfrentar eso sola». Isolda sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho, aunque intentó apartar ese sentimiento. Este no era el momento para la ternura, era un momento para pensar con claridad. Así que el beso, el cortejo en el que todos creen ahora, todo está destinado a protegernos a ambos de él. «Sí», dijo Alaric. Luego, más bajo, añadió. «Aunque confieso que se ha vuelto más complicado de lo que pretendía». Ella lo miró, sorprendida por la honestidad en su tono. «¿Complicado cómo?». Él sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. «Descubro que no lamento el beso, ni de lejos tanto como debería. Dadas las circunstancias que lo causaron». El calor subió a sus mejillas y desvió la mirada. No estaba dispuesta a dejar que él viera
cuán profundamente la habían afectado sus palabras. Deberíamos centrarnos en el peligro que tenemos entre manos, su gracia. El sentimentalismo puede esperar. De acuerdo, dijo él, aunque la leve sonrisa que jugaba en sus labios sugería que tampoco creía del todo en sus propias palabras. Esa noche, antes de que la casa se retirara a descansar, Isolda encontró un momento de tranquilidad para reflexionar. Pensó en todo lo que había cambiado tan de repente en su vida. Solo 2 días antes, había sido simplemente otra joven asistiendo a una fiesta, con la esperanza de asegurar un partido respetable para aliviar las modestas circunstancias de su familia. Ahora se encontraba enredada en falsificaciones, amenazas y un cortejo construido por necesidad. Un cortejo que, con cada hora que pasaba, parecía menos una farsa y más algo que realmente atesoraba. En los días siguientes, su falso cortejo se convirtió en la comidilla de la fiesta. Dondequiera que Isolda caminaba, los susurros la seguían. Algunos eran de admiración, otros de envidia, y unos pocos estaban teñidos de sospecha. Su compañera más cercana, la señorita Wren Ashb, la acorraló en el jardín en la tercera mañana. Su expresión era una mezcla de deleite y preocupación. «Todo el mundo dice que el duque está completamente enamorado de ti», dijo Wren, enlazando su brazo con el de Isolda mientras caminaban entre las rosas. «¿Es verdad? ¿Están realmente cortejándose?» Isolda dudó. Confiaba en Wren por completo, pero el peligro que rodeaba el secreto de Alaric parecía demasiado grande para arriesgarse a compartirlo, ni siquiera con su amiga más querida. «Es complicado, Wren. Están sucediendo cosas que aún no puedo explicar». Wren la estudió con atención. «¿Estás asustada? Puedo verlo en tus ojos incluso cuando sonríes para la multitud. ¿Qué ha pasado, Isolda? Puedes contarme cualquier cosa». «Todavía no», dijo Isolda suavemente, «pero te prometo que cuando sea seguro, serás la primera en saberlo todo». Wren no insistió más. Aunque su mirada preocupada persistió mientras continuaban su paseo, Isolda apreció la contención de su amiga más de lo que podía expresar, porque la verdad era que ella misma apenas entendía el peligro en el que se había metido. Esa tarde, Isolda se encontró sola en la gran biblioteca de la finca. Buscaba un libro para pasar las horas tranquilas cuando oyó voces provenientes del estudio contiguo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y reconoció la voz de Alaric de inmediato, baja y urgente. Hablaba con alguien que no podía ver. «Los papeles deben estar en su posesión en alguna parte», decía Alaric. «Si Vane realmente falsificó la firma de mi padre, habrá un registro, un borrador, algo que no podría arriesgarse a destruir por completo». Una segunda voz, más vieja y áspera, respondió. «Encontrarlo no será fácil, su gracia. Vane es cuidadoso. No deja pruebas por ahí para que cualquiera las encuentre». «Entonces simplemente tendremos que ser más cuidadosos que él», dijo Alaric. «No puedo permitir que esto continúe. Cada semana que pasa, las deudas falsas se afianzan más, y el nombre de mi familia se acerca más a la ruina». Isolda retrocedió de la puerta, con el corazón palpitante. No sabía si anunciarse o escabullirse sin ser vista. Antes de que pudiera decidir, la puerta del estudio se abrió por completo, y apareció Alaric, claramente sorprendido de encontrarla tan cerca. «Lady Isolda», dijo, recomponiéndose rápidamente. «No me di cuenta de que estabas aquí». «No quise escuchar a escondidas», dijo ella con honestidad, «pero no pude evitarlo. Estás buscando pruebas de la falsificación». Él miró detrás de él. Isolda vislumbró a un hombre mayor con ropa sencilla, saliendo silenciosamente por una puerta lateral. Luego Alaric se volvió hacia ella. «Sí. Tengo un hombre a mi servicio que es hábil para descubrir cosas que otros desean mantener ocultas, pero el progreso es lento y me temo que se nos acaba el tiempo». «Déjame ayudar», dijo Isolda de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma con la oferta. «A menudo paso desapercibida en reuniones como esta. La gente habla libremente frente a mujeres solteras que consideran inofensivas. Podría escuchar, observar, aprender cosas que tu investigador nunca podría». La expresión de Alaric cambió. La preocupación parpadeó en sus rasgos. «Es demasiado peligroso, Isolda. Si Vane sospechara por un momento que estás trabajando en su contra, no sé qué haría». «Ya me amenazó una vez», le recordó ella.
No tengo la intención de sentarme en silencio y esperar que olvide que existo. Prefiero ser útil que tener miedo. Él la estudió por un largo momento. Algo parecido a la admiración suavizó la tensión en su rostro. Eres una mujer notable, Lady Isolda. Soy una mujer a la que no le gusta que la amenacen en pasillos oscuros, respondió ella. Ahora dime qué debo buscar y haré lo que pueda. Y así, en los días que siguieron, su asociación se profundizó más allá de la farsa que la había iniciado. Isolda asistía a partidas de cartas y paseos por el jardín. Escuchaba atentamente las conversaciones que giraban a su alrededor. Recopilaba pequeñas piezas de información que por sí solas significaban poco, pero que juntas podrían formar una imagen más grande. Mientras tanto, el afecto entre ella y Alaric se hizo más difícil de negar. Miradas robadas a través de salones llenos de gente. Conversaciones tranquilas en la biblioteca después de que los otros invitados se hubieran retirado. El roce accidental de manos que se demoraba un momento de más. Todo ello se entrelazó en algo que ya no se sentía del todo como una farsa. Una noche, mientras caminaban juntos por el borde de la terraza iluminada por la luna, Isolda se volvió hacia él con una pregunta que había estado creciendo en su mente durante días. Si tenemos éxito, dijo en voz baja, si encontramos la prueba y detenemos a Lord Vane, ¿qué pasará entonces? ¿Terminará nuestro cortejo tan rápido como empezó? Alaric dejó de caminar y se giró para mirarla de frente. La luz de la luna suavizaba las líneas afiladas de su rostro. Confieso, Lady Isolda, que ya no sé cómo responder a esa pregunta con honestidad. Lo que comenzó como un engaño necesario se ha convertido en algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar, sin importar cómo termine esto. A ella se le cortó la respiración ante la sinceridad de su voz. Debería tener cuidado, Su Gracia. Tales palabras podrían confundirse con afecto verdadero. Quizás, dijo él acercándose, porque son afecto verdadero. El aire de la noche pareció aquietarse a su alrededor, y por un momento, Isolda se olvidó por completo de los documentos falsificados y los lores intrigantes, y del peligro que acechaba en cada rincón de esta fiesta. Solo estaba el calor constante de su mirada, y la tranquila certeza de que lo que había comenzado como una mentira en un pasillo oscuro se estaba convirtiendo lenta e inequívocamente en verdad. Pero justo cuando se permitía ese frágil momento de felicidad, un movimiento en el borde de la terraza llamó su atención. Una figura estaba de pie justo más allá del alcance de la luz de la linterna. Los observaba a ambos con una paciencia fría y calculadora. Lord Edric Vane inclinó ligeramente la cabeza cuando vio que ella lo notaba. Luego se dio la vuelta y desapareció en las sombras del jardín. Dejó a Isolda con un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Fuera cual fuera la paz que había encontrado en las palabras de Alaric, entendió ahora que Edric Vane todavía estaba observando, todavía esperando, y todavía era muy peligroso. Quería decir algo para advertir a Alaric de lo que había visto. Pero cuando se volvió hacia él, el momento de ternura ya había comenzado a desvanecerse, reemplazado por la cautela familiar que parecía proteger cada parte de él. Estaba allí, dijo finalmente, observándonos desde el jardín. La expresión de Alaric se oscureció de inmediato. Toda la suavidad desapareció de su rostro. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo suficiente, creo, para verlo todo. Él exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo, en un raro gesto de frustración. Entonces sabe que esto ya no es solo una farsa. Eso cambia las cosas, Isolda. Un hombre como Vane se vuelve más peligroso cuando cree que ha perdido el control de una situación, no menos. ¿Qué hará?, preguntó ella. Su calor anterior fue reemplazado ahora por una familiar e incómoda inquietud. No lo sé, admitió Alaric, pero debemos movernos con más cuidado que antes. No más paseos por la terraza después del anochecer. No más momentos en los que pueda sorprendernos con la guardia baja. Isolda asintió, aunque algo en su pecho le dolía al pensar en retroceder a una distancia cuidadosa, justo después de haber vislumbrado finalmente lo que había debajo de su serena apariencia. ¿Y la búsqueda de pruebas? ¿Ha encontrado algo tu hombre? Un nombre, dijo Alaric en voz baja.
Un empleado que una vez trabajó para el abogado de mi padre fue despedido repentinamente hace 6 meses, en circunstancias que nadie explicará. Mi investigador cree que puede saber algo sobre cómo se alteraron los documentos. Entonces debemos encontrarlo, dijo Isolda de inmediato. Nosotros, repitió Alaric, haciendo eco de la palabra que ella había cuestionado días antes. Aunque esta vez no había vacilación en su voz, solo una tranquila certeza. Sí, debemos encontrarlo, antes de que Vane se dé cuenta de que lo estamos buscando. Se separaron esa noche sin nada resuelto entre ellos, salvo el peligro y un sentimiento tácito. Ambos llevaban el peso de un secreto que se había vuelto mucho más grande y peligroso de lo que ninguno de los dos esperaba. Cuando comenzó con un único beso desesperado en un pasillo oscuro. El nombre del empleado era Nathaniel Price, y encontrarlo resultó mucho más difícil de lo que el investigador de Alaric había prometido. Había dejado su último alojamiento conocido en el pueblo semanas antes. No dejó dirección de reenvío, ni explicación, ni rastro. Solo una casera que lo recordaba como un joven nervioso que pagaba el alquiler en efectivo y rara vez hablaba con nadie. Isolda estaba sentada en el salón de la finca, 3 días después del encuentro en la terraza. Le daba vueltas al problema en su mente, mientras Wren bordaba en silencio a su lado. La fiesta había entrado en su segunda semana, y los invitados se habían acomodado a ritmos familiares de cartas, paseos y chismes. Ignoraban el peligro silencioso que se desarrollaba bajo la superficie de la sociedad educada. «Apenas has tocado tu labor en 1 hora», observó Wren, levantando la vista de su propia costura. «Algo te preocupa, y desearía que simplemente me dijeras qué es». Isolda dejó el bastidor de bordado. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban realmente solas. El peso de guardar el secreto de Alaric se había vuelto más pesado con cada día que pasaba, y descubrió que ya no podía soportar llevarlo completamente sola. «Wren, si te digo algo, debes prometer que nunca se lo repetirás a nadie, ni siquiera a tu madre». Los ojos de Wren se abrieron con inmediata seriedad. «Sabes que nunca traicionaría tu confianza, Isolda. ¿Qué ha pasado?» Con palabras cuidadosas y silenciosas, Isolda lo explicó todo. Los documentos falsificados, la amenaza al patrimonio de Alaric, la presunta implicación de Lord Vane, y el empleado desaparecido que podría tener la verdad. Wren escuchó sin interrumpir, su labor olvidada por completo en su regazo. Su expresión cambiaba de sorpresa a preocupación y a una feroz determinación. «Entonces debemos encontrar a este Nathaniel Price», dijo Wren firmemente cuando Isolda terminó. «Mi primo Edmund trabaja para un comerciante naviero en el pueblo. Si este empleado necesitaba empleo después de perder su puesto, el empleador de Edmund podría saber de él. Los empleados con buena mano para los números no se olvidan tan fácilmente en un pueblo tan pequeño». Isolda sintió una oleada de gratitud y alivio. «¿De verdad me ayudarías con esto, sabiendo el peligro que implica?» «Eres mi amiga más querida», dijo Wren simplemente. «Por supuesto que te ayudaré. Además, me he cansado bastante del bordado. Un poco de intriga me vendrá bien». El viaje en carruaje al pueblo pasó rápidamente. Isolda y Wren hablaban en tonos bajos y urgentes. Discutían la mejor manera de acercarse a Edmund sin llamar la atención de otros pasajeros en el camino. El pueblo bullía con su actividad habitual de mediodía. Comerciantes pregonando sus mercancías, niños corriendo entre los carros, y el aire salado del puerto cercano traía los gritos lejanos de las gaviotas que sobrevolaban. Esa tarde, con la excusa de una excursión de compras al pueblo, Isolda y Wren visitaron a Edmund en la oficina naviera cerca del puerto. El joven, ansioso por ayudar a su prima, confirmó que un empleado nervioso, que coincidía con la descripción de Nathaniel Price, había buscado trabajo en varias oficinas del pueblo, aunque ninguna lo había contratado. Les desanimó su evidente ansiedad y su negativa a explicar su repentina partida de su puesto anterior. «Mencionó una vez», dijo Edmund, bajando la voz como si las propias paredes pudieran estar escuchando, que tenía miedo de alguien poderoso. Dijo que si ciertas personas se enteraban de dónde estaba, no viviría para ver otro año. Pensé que eran solo nervios en ese momento, pero quizás había verdad en ello.
El estómago de Isolda se heló ante la implicación. ¿Sabes dónde podría estar alojado ahora, Edmund? Cualquier cosa, incluso el más mínimo detalle, podría ser útil. Edmund pensó por un largo momento, tamborileando los dedos pensativamente contra el libro de contabilidad que tenía delante. Vino aquí hace quizás 15 días, preguntando por trabajo como empleado. Mi empleador lo rechazó, encontrando su manera demasiado nerviosa para un puesto que maneja cuentas. Pero recuerdo que mencionó que necesitaba alojamiento cerca del puerto, un lugar tranquilo, donde no fuera fácil de encontrar por alguien que lo buscara. Edmund dudó, mirando hacia la puerta de la oficina antes de responder. Hay una pensión cerca del viejo molino, regentada por una viuda que no hace preguntas a sus inquilinos siempre que paguen el alquiler. Si yo me estuviera escondiendo de alguien peligroso, ahí es donde iría. Isolda le agradeció profusamente. Ella y Ren salieron apresuradamente de la oficina naviera. Su anterior pretexto de compras fue abandonado por completo en favor de la urgencia. Mientras caminaban rápidamente hacia el carruaje que las esperaba para regresar a la finca, la mente de Isolda iba a toda velocidad con las implicaciones de lo que habían aprendido. Nathaniel Price se estaba escondiendo, aterrorizado por su vida. Si lo habían forzado o sobornado para alterar los documentos, podría tener la prueba misma que Alaric necesitaba. Una prueba que podría limpiar el nombre de su familia y exponer la traición de Lord Vane de una vez por todas. Regresó a la finca de inmediato y buscó a Alaric. Lo encontró en el estudio, revisando libros de contabilidad con su investigador, el mismo hombre de voz áspera que había visto escabullirse días antes. Alaric levantó la vista bruscamente cuando ella entró. Su expresión se tensó con preocupación ante la urgencia escrita en su rostro. «Sé dónde encontrarlo», dijo Isolda sin preámbulos. «Nathaniel Price. Una pensión cerca del viejo molino en el pueblo». Alaric se levantó de su silla de inmediato. «¿Cómo te enteraste de esto?» «El primo de Ren trabaja en una oficina naviera en el pueblo», recordó a un empleado nervioso que coincidía con la descripción de Price. Asustado lo suficiente como para esconderse de alguien poderoso. Ella dudó antes de añadir el detalle más preocupante. Dijo que Price temía no vivir para ver otro año si las personas equivocadas se enteraban de dónde estaba. El investigador, un hombre curtido llamado Josiah Bell, intercambió una mirada sombría con Alaric. «Eso confirma mis propias sospechas, Su Gracia. Un hombre no teme por su vida por un simple error administrativo. Alguien lo forzó y alguien está vigilando para asegurar su silencio. Entonces debemos llegar a él antes que Vane», dijo Alaric, ya moviéndose hacia la puerta. «Josiah, reúne a 2 de los hombres de mayor confianza de la finca. Partimos en 1 hora». «Voy con ustedes», dijo Isolda de inmediato. Alaric se volvió hacia ella. Su expresión se agudizó con preocupación protectora. «Absolutamente no. Esto es peligroso, Isolda. Si los hombres de Vane están vigilando a este empleado, puede que no duden en dañar a cualquiera que interfiera». «Yo lo encontré», dijo Isolda, manteniéndose firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. «Puede que esté más dispuesto a hablar con una mujer que se le acerca con delicadeza que con un grupo de hombres armados que podrían asustarlo hasta el silencio, o peor aún, hasta la huida». Josiah asintió lentamente, considerando sus palabras. «La dama tiene razón, Su Gracia. Un hombre asustado responde mal a la intimidación. Quizás ella podría acercarse primero, conmigo cerca para protegerla, mientras usted y los demás permanecen cerca pero sin ser vistos». La mandíbula de Alaric se tensó. Estaba claramente dividido entre la lógica y su evidente deseo de mantener a Isolda lejos del peligro. Finalmente, exhaló bruscamente. «Muy bien, pero no te apartarás de mi vista ni un solo momento, Isolda. Si algo parece ir mal, cualquier cosa, te retiras de inmediato. ¿Entiendes?» «Entiendo», dijo ella, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Partieron en 1 hora, cabalgando hacia el pueblo bajo un cielo cargado de nubes que prometían lluvia antes del anochecer. El viejo molino se alzaba en las afueras del pueblo. Su rueda hacía mucho que se había detenido. Y a su lado, una pensión estrecha y desgastada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Isolda se acercó sola a la puerta, como estaba planeado. Mientras,
Alaric y sus hombres esperaban fuera de la vista, detrás de un grupo de árboles, lo suficientemente cerca para intervenir si surgía el peligro. Su llamada resonó hueca contra la madera gastada, y después de un largo y tenso silencio, la puerta se abrió con un crujido para revelar a un joven delgado y de ojos hundidos que se estremeció al ver a una extraña. «No busco problemas», dijo Isolda suavemente, manteniendo su voz suave y no amenazante. «Mi nombre es Isolda Marchant. Creo que usted puede ser Nathaniel Price». El rostro del joven perdió el poco color que tenía. Intentó cerrar la puerta, pero Isolda se adelantó rápidamente, colocando su mano contra la madera. «Por favor», dijo, «sé que está asustado. Sé que alguien lo obligó a hacer algo terrible. Algo relacionado con documentos falsificados pertenecientes a la familia Verne. No estoy aquí para hacerle daño ni para exponerlo. Estoy aquí porque el patrimonio de un buen hombre, el legado de su familia, está siendo destruido por una mentira que usted puede tener el poder de corregir». Las manos de Nathaniel temblaban visiblemente contra el marco de la puerta. «No entiendes lo que me hará si hablo». «¿Quién?», presionó Isolda suavemente. «¿Quién te amenazó, Nathaniel? Estarás a salvo aquí conmigo, te lo prometo». Nadie nos siguió, y nadie sabe de esta visita, excepto aquellos en quienes confío completamente. Los ojos de Nathaniel buscaron su rostro por un largo momento, como si sopesara si su amabilidad podía ser realmente de fiar después de meses de vivir con un miedo constante. Lenta, vacilantemente, la tensión en sus hombros se relajó ligeramente, y retrocedió de la puerta para permitirle un pequeño espacio para pararse dentro del umbral. Por un largo momento, no dijo nada. Sus ojos se movían nerviosamente más allá de ella hacia la calle vacía, como si esperara que el peligro apareciera en cualquier momento. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, pronunció un solo nombre que confirmó todo lo que Alaric había sospechado. «Lord Vane», susurró. «Vino a mí hace 6 meses con los documentos ya redactados. Solo necesitaba mi mano para que parecieran auténticos. Dijo que si me negaba, se aseguraría de que nunca más encontrara un trabajo honesto en este condado. Cuando dudé, dijo cosas mucho peores, cosas que no me atrevo a repetir». El corazón de Isolda se aceleró con una mezcla de triunfo y pavor. Finalmente tenían un nombre, un testigo, una prueba que podría desentrañar todo el plan de Vane. «Nathaniel, ¿estarías dispuesto a contarle esto al duque de Verne en persona? Está cerca, y te prometo que no quiere hacerte daño. Solo desea limpiar el nombre de su familia». Nathaniel dudó. El miedo luchaba visiblemente con algo que podría haber sido alivio por poder finalmente decir la verdad en voz alta. «Si Lord Vane se entera de que he hablado, me destruirá». «El duque tiene recursos para protegerte», dijo Isolda. «Recursos mucho mayores que los que posee Lord Vane, si decides ayudarnos. Pero no te forzaré, Nathaniel. La elección debe ser tuya». Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano crujido de la rueda detenida del molino en el viento. Finalmente, Nathaniel retrocedió de la puerta, permitiendo que se abriera más. «Trae a tu duque», dijo en voz baja. «Estoy cansado de tener miedo». Isolda hizo una señal hacia los árboles, y momentos después, Alaric se acercó. Su expresión era cuidadosamente neutral a pesar de la urgencia que Isolda sabía que debía sentir. Se presentó con tranquilo respeto. Escuchó pacientemente mientras Nathaniel, vacilante al principio, y luego con creciente confianza, repetía todo lo que le había contado a Isolda y más. Detalles de fechas, reuniones y los documentos exactos que Vane lo había obligado a alterar. Para cuando la confesión terminó, la lluvia había comenzado a caer en serio. Tamborileaba suavemente contra el techo de la pensión. Alaric prometió a Nathaniel protección, empleo y seguridad frente a las represalias de Vane. Y el joven empleado, por primera vez desde que Isolda había llegado, se permitió algo parecido a una sonrisa genuina. Mientras cabalgaban de regreso a la finca a través de la lluvia que oscurecía, Alaric guió su caballo cerca del de Isolda. Su expresión era una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que había crecido constantemente desde la noche del beso que lo inició todo. «Lo encontraste», dijo. «Cuando mi propio investigador no pudo, tú lo encontraste».
Lo encontramos, corrigió Isolda suavemente. Juntos. Alaric extendió la mano a través del espacio entre sus caballos y tomó la mano enguantada de ella. La sostuvo firmemente a pesar de la lluvia que empapaba sus ropas. Pase lo que pase a continuación, Isolda, quiero que sepas que no podría haber llegado tan lejos sin ti. Vayne todavía puede luchar para protegerse, pero finalmente tenemos la prueba que necesitamos para exponerlo. Isolda sonrió, a pesar del agotamiento que pesaba sobre ella, a pesar del peligro que sabía que aún estaba por venir. Entonces, asegurémonos de que no pueda escapar de la verdad. Detrás de ellos, invisible en la oscuridad y la lluvia, una figura a caballo observaba su regreso a la finca desde un punto de vista oculto junto al camino. La expresión de Lord Edric Vayne ya no era meramente calculadora. Se había convertido en algo mucho más peligroso. La fría furia de un hombre que entendía por fin que su plan cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor, y que Isolda Marchant se había convertido en una amenaza mucho mayor de lo que jamás había anticipado. La noticia del enfrentamiento en la pensión no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo, no en una casa tan observadora como la finca Verne, durante una concurrida fiesta. A la mañana siguiente, los susurros ya habían comenzado a circular, aunque nadie sabía toda la verdad. Solo que el duque había salido inesperadamente la noche anterior, y había regresado empapado y con el rostro sombrío junto a Lady Isolda Marchant. La duquesa viuda Constance convocó a su hijo a su salón privado antes incluso de que se sirviera el desayuno. Su expresión era aguda, con el particular disgusto de una madre que sospechaba que la mantenían deliberadamente en la oscuridad. «¿Me explicarás, Alaric, precisamente lo que ocurrió anoche?», dijo. Su voz no admitía discusión. «Desapareciste con Lady Isolda y dos de tus hombres de mayor confianza, y regresaste como si hubieras atravesado las puertas del mismísimo problema. Soy tu madre. Merezco la verdad». Alaric dudó solo un momento antes de decidir que el tiempo del secretismo, al menos con su propia madre, finalmente había pasado. Lo explicó todo: los documentos falsificados, el plan de Lord Vayne, el descubrimiento de Nathaniel Price, y la confesión que ahora era una prueba contra su enemigo. Constance escuchó con creciente horror. Su expresión serena se resquebrajó por primera vez desde que Isolda la había conocido. «Vayne», suspiró, hundiéndose en su silla como si el propio nombre tuviera un peso físico. «Siempre lo encontré desagradable, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo tan calculado, tan cruel. Todo el legado de nuestra familia, casi destruido por papeles falsificados». «Tenemos la prueba ahora», dijo Alaric. «Nathaniel Price está bajo mi protección, y su confesión escrita está guardada a buen recaudo. Pero Vayne es peligroso, madre, y me temo que no se rendirá en silencio una vez que se dé cuenta de que conocemos la verdad». Los ojos de Constance se desviaron, agudos y evaluadores, hacia la puerta donde Isolda esperaba, habiendo sido convocada para unirse a ellos. «¿Y el papel de Lady Isolda en todo esto?» «No has explicado del todo por qué estaba presente». «Ella encontró al empleado cuando mi propio investigador no pudo», dijo Alaric, y algo en su voz, un orgullo silencioso, hizo que el pecho de Isolda se oprimiera de calidez a pesar de la gravedad de la conversación. «Sin ella, todavía estaríamos buscando a ciegas». La duquesa estudió a Isolda por un largo y medido momento. Isolda se obligó a sostener la mirada de la mujer mayor con firmeza, negándose a encogerse bajo el escrutinio. Finalmente, algo en la expresión de Constance se suavizó ligeramente. «Parece», dijo la duquesa, «que te debo una deuda de gratitud, Lady Isolda, y quizás una disculpa por mi sospecha anterior. Pocas mujeres de tu posición se arriesgarían tan a fondo por una familia que apenas conocen. No lo hice solo por su familia, su gracia», admitió Isolda en voz baja. «Lord Vayne también me amenazó. Tenía mis propias razones para querer que fuera expuesto». La expresión de Constance se volvió pensativa. «Entonces quizás nos parecemos más de lo que supuse al principio. Muy bien. Cualquier ayuda que pueda ofrecer en los días venideros, la tienen. Ambos». Antes de salir del salón, Constance se detuvo en la puerta. Se volvió para mirarlos a ambos con una expresión que no tenía nada de su sospecha anterior.
Escribiré a varios viejos amigos cuyas opiniones tienen peso en asuntos como este. Si Vane intenta difundir mentiras, antes de que la verdad pueda ser probada formalmente, no nos quedaremos indefensos ante él. Gracias, madre, dijo Alaric. La gratitud genuina suavizó su voz. La inesperada alianza trajo a Isolda una medida de alivio. Aunque hizo poco para aliviar la tensión que se había instalado en la finca desde la confesión de Nathaniel, Lord Vane se había vuelto notablemente ausente de las reuniones habituales. Aparecía solo brevemente en las comidas, con una expresión de amabilidad forzada que no engañaba a nadie que supiera lo que realmente había ocurrido. Esa noche, la finca organizó un gran baile para marcar la mitad de la temporada de fiestas. Y a pesar del peligro que hervía bajo la superficie, el protocolo exigía que el evento procediera según lo planeado. Isolda se vistió con esmero. Eligió un vestido de seda azul oscuro que, según Wren, la hacía parecer en todo una futura duquesa. Un comentario que hizo que el calor subiera a las mejillas de Isolda, incluso mientras se reía de él. El salón de baile brillaba con la luz de las velas y la música. Los invitados se movían en elegantes patrones por el suelo pulido. Ignoraban la guerra silenciosa que se libraba bajo sus risas y conversaciones. Isolda encontró a Alaric cerca de la mesa de refrescos. Su expresión era tensa a pesar de su pulida compostura. Vane aún no ha aparecido, murmuró mientras ella se acercaba. Josiah informa que pasó la tarde en una conversación privada con su abogado. No me gusta lo que eso podría significar. Quizás tiene la intención de atacar primero, sugirió Isolda, antes de que podamos presentar nuestra prueba formalmente. La mandíbula de Alaric se tensó. Eso es precisamente lo que me preocupa. Como si sus propias palabras lo hubieran invocado, Lord Edric Vane apareció en lo alto de la gran escalera. Atrajo la atención de todo el salón de baile con la sincronización deliberada de un hombre acostumbrado a dominar una habitación. Descendió lentamente. Su expresión no tenía nada de su habitual confianza engreída. Fue reemplazada por algo más frío, más desesperado. «¡Su gracia!», gritó Vane. Su voz se escuchó claramente en el repentino silencio que cayó sobre los invitados reunidos. Me pregunto si podría tener una palabra antes de que ciertos rumores que circulan esta noche se salgan completamente de control. Isolda sintió a Alaric tensarse a su lado. Todos los ojos en el salón de baile se volvieron hacia ellos. La curiosidad y la especulación se extendieron por la multitud como una corriente. «Lord Vane», dijo Alaric de manera uniforme, dando un paso adelante para encontrarse con él al pie de la escalera. No estaba al tanto de que hubiera rumores que requirieran corrección. ¿No lo estaba? La sonrisa de Vane se volvió afilada como una navaja. He oído susurros, su gracia, que ha estado haciendo acusaciones bastante serias contra mi persona, basadas en la palabra de un empleado despedido con un conocido historial de deshonestidad y deudas. Odiaría que tales afirmaciones infundadas dañaran innecesariamente la reputación de cualquiera de nosotros. Murmullos recorrieron la multitud. Isolda sintió que su corazón latía con furia ante su audacia. Parado ante toda la asamblea y intentando desacreditar a Nathaniel antes de que su confesión pudiera siquiera ser presentada formalmente. «El testimonio del empleado», dijo Alaric, su voz transmitiendo una autoridad firme a pesar de la tensión que crepitaba a su alrededor, «está corroborado por documentos y testigos que dejan poco lugar a dudas. Lord Vane, le aconsejaría que considerara cuidadosamente antes de continuar esta conversación frente a tantos invitados». La sonrisa de Vane vaciló solo ligeramente, aunque siguió adelante, claramente decidido a salvar el control que pudiera sobre la situación que se desmoronaba. «Las acusaciones se hacen fácilmente, su gracia, pero son mucho más difíciles de probar. Me pregunto si su juicio se ha nublado últimamente por asuntos más personales». Su mirada se desvió deliberadamente hacia Isolda, y ella sintió el peso de docenas de miradas curiosas desplazarse también hacia ella. Se dio cuenta de que él estaba tratando de torcer la verdad en algo mezquino, de pintar la búsqueda de justicia de Alaric como la simple venganza de un hombre celoso, impulsada por la influencia de una mujer en lugar de pruebas genuinas. Isolda dio un paso adelante antes de poder detenerse.
Su voz sonó clara en el silencioso salón de baile. El propio Lord Vane me amenazó en un pasillo oscuro hace solo unos días. Creyó que podía silenciarme con miedo, al igual que silenció a Nathaniel Price con miedo, antes de obligarlo a falsificar los documentos del duque. No permitiré que tuerza esa verdad en algo vergonzoso ahora, simplemente porque se ha vuelto inconveniente para él. Jadeos recorrieron a los invitados reunidos, y la compostura de Vane se rompió por completo. La furia brilló en sus ojos antes de que pudiera disimularla. ¿Te atreves a acusarme públicamente con nada más que la palabra de una mujer asustada y un empleado desacreditado? Me atrevo, dijo Isolda, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Porque es la verdad, y ya no estoy dispuesta a dejar que el miedo me mantenga en silencio. Se movió a través de la multitud que se abría con autoridad regia. Su sola presencia fue suficiente para acallar a los invitados que murmuraban. Lord Vane, dijo, su voz fría y autoritaria. Le sugiero que considere sus próximas palabras con mucho cuidado. Esta familia tiene pruebas de su traición. Pruebas que serán presentadas formal y adecuadamente en el momento y lugar apropiados. No agrave sus crímenes esta noche con una escena pública impropia de su posición. Por un largo y tenso momento, Vane se quedó helado. Calculaba sus opciones, mientras todos los invitados en el salón de baile observaban con contenida expectación. Finalmente, algo en su expresión cambió. La retirada reemplazó a la agresión, aunque la fría furia en sus ojos permaneció intacta. Esto está lejos de terminar, dijo en voz baja. Sus palabras estaban destinadas solo a Alaric e Isolda, aunque el veneno en su tono llegó más lejos de lo que quizás pretendía. Han cometido un grave error esta noche, ambos. Se dio la vuelta y salió del salón de baile, sin decir una palabra más. Dejó tras de sí un silencio atónito que se disolvió lentamente en una creciente marea de especulaciones susurradas. La orquesta, después de un momento de confusa vacilación, reanudó la música, y los invitados regresaron gradualmente a sus bailes, aunque la tensión de lo que habían presenciado persistía pesadamente en el aire. Ayaric se volvió hacia Isolda. Su expresión era una complicada mezcla de preocupación y feroz admiración. Eso fue, o notablemente valiente, o notablemente imprudente, Isolda. Quizás fue ambas cosas, admitió ella, su corazón todavía acelerado por la confrontación. Pero no podía quedarme en silencio y dejar que torciera la verdad frente a todos. No, asintió Alaric suavemente, tomando su mano y presionando un suave beso en sus nudillos. Sin importarle ahora quién pudiera ver. No podías. Y esa es precisamente una de las muchas razones por las que he llegado a admirarte tan profundamente. Al otro lado del salón, Wren encontró la mirada de Isolda. Su expresión era una mezcla de preocupación y orgullo feroz. Isolda le ofreció a su amiga una pequeña sonrisa tranquilizadora. Aunque en privado sabía que las palabras de despedida de Vane llevaban una amenaza que no se desvanecería simplemente con la noche. Cualesquiera que fueran los planes que había puesto en marcha para salvar su desmoronado plan, estaban lejos de terminar, y el peligro que los rodeaba a ambos apenas había comenzado a agudizarse. Más tarde esa noche, una vez que el último de los invitados se había retirado y las velas de todo el gran salón se habían extinguido una por una, Wren encontró a Isolda todavía despierta. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación. Miraba el oscuro jardín de abajo, donde Vane una vez estuvo, observándolos desde las sombras. «Deberías estar descansando», dijo Wren suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Esta noche nos pasó factura a todos, pero especialmente a ti, pararte frente a toda la sala y decir tales verdades. No sé si yo habría encontrado tanto coraje». «No me sentí valiente», admitió Isolda, abrazándose a sí misma. «Me sentí aterrorizada todo el tiempo, segura de que mi voz me fallaría antes de terminar de hablar, pero no podía dejar que torciera lo que pasó en algo vergonzoso, no cuando sabía la verdad». Wren se acercó y tomó firmemente la mano de su amiga entre las suyas. «Hiciste lo correcto, Isolda, a pesar del miedo. Esa es la definición misma de coraje, ¿no es así? Actuar correctamente a pesar de tener miedo». Isolda logró una pequeña y cansada sonrisa. «Quizás tengas razón,
aunque confieso que no me opondría si el resto de esta fiesta transcurriera sin más necesidad de tal coraje. Ni yo tampoco, asintió Wren con una suave risa, aunque su expresión rápidamente se volvió seria de nuevo. ¿Realmente crees que ha terminado, Isolda? Lord Vane, quiero decir. Sus palabras al final sonaron menos a derrota y más a una promesa de problemas por venir. No lo sé, dijo Isolda con honestidad, mirando una vez más hacia el oscuro jardín más allá de su ventana. Pero venga lo que venga, ya no tengo la intención de enfrentarlo a ciegas o en silencio. Ayarik y yo estamos buscando pruebas lo suficientemente fuertes como para terminar con esto por completo. Pruebas que los argumentos inteligentes de ningún abogado podrían desestimar. Wren apretó su mano una vez más antes de levantarse para dejarla descansar. Entonces rezaré para que esa prueba llegue rápidamente, querida amiga, y que cualquier peligro que aún persista pase pronto, dejándolos a ti y al duque libres para disfrutar de cualquier felicidad que hayan encontrado juntos, sin la sombra del Lord Vane cerniéndose sobre ella por más tiempo. Sola una vez más con sus pensamientos, Isolda finalmente se permitió reconocer plenamente el miedo que había mantenido cuidadosamente oculto durante la confrontación de la noche. Vane era un hombre peligroso, hecho más peligroso ahora por la exposición y la desesperación, y entendió con repentina claridad que los días venideros exigirían aún más coraje antes de que este asunto pudiera ser finalmente zanjado. En los días posteriores al baile, la finca se sumió en una calma inquieta, del tipo que precede a una tormenta en lugar de la que viene después. Lord Vane no había abandonado el condado, aunque se mantenía mayormente para sí mismo. Su ausencia en las reuniones fue notada y comentada entre los invitados restantes. Isolda sabía que no debía confundir su silencio con rendición. «Está planeando algo», le dijo a Alaric una tarde mientras caminaban juntos por los jardines privados de la finca, lejos de oídos curiosos. Un hombre como Vane no se retira simplemente después de ser acorralado públicamente. Buscará una manera de contraatacar, y me temo que llegará cuando menos lo esperemos. Alaric asintió sombríamente. Josiah está de acuerdo contigo. Se ha enterado de que Vane envió una carta urgente a Londres hace 2 días, a un abogado conocido por manejar asuntos que es mejor mantener en secreto. Aún no sé qué pretende, pero dudo que sea un buen augurio para nosotros. Entonces debemos movernos más rápido que él, dijo Isolda. Tenemos la confesión de Nathaniel. Tenemos los propios documentos falsificados. ¿Por qué no presentar todo al magistrado de inmediato, antes de que Vane tenga tiempo de construir cualquier defensa que esté preparando? Lo consideré, admitió Alaric. Pero Josiah aconsejó cautela. Si actuamos demasiado precipitadamente sin tener cada pieza de evidencia asegurada más allá de toda duda, el abogado de Vane podría encontrar algún tecnicismo que explotar, alguna manera de arrojar sospechas de nuevo sobre Nathaniel o sobre nosotros. Necesitamos más que la palabra de un solo empleado, por muy convincente que sea. Necesitamos pruebas que vinculen la falsificación directamente con la propia mano de Vane. Quizás, dijo Isolda lentamente, estamos pensando en esto de la manera equivocada. Nathaniel copió las cifras falsas en los documentos oficiales. Pero alguien debe haberle proporcionado las sumas para copiar en primer lugar. Vane no habría simplemente dicho los números en voz alta y confiado en que Nathaniel los recordara correctamente. Debe haber habido algo escrito, algún registro de las cantidades falsas antes de que se volvieran oficiales. Alaric consideró esto cuidadosamente. Su expresión se agudizó con renovado interés. Puede que tengas razón. Un hombre tan cuidadoso como Vane querría que las cifras estuvieran escritas con precisión para evitar cualquier error que pudiera levantar sospechas durante la falsificación. Isolda consideró esto por un momento, una idea formándose lentamente. Los borradores originales. Si Vane le proporcionó a Nathaniel borradores para copiar, una prueba escrita de las sumas falsas antes de que fueran transferidas a los documentos oficiales. Seguramente no habría destruido algo tan incriminatorio por completo. Hombres como Vane a menudo guardan registros, creyéndose demasiado listos para ser atrapados. Los ojos de Alaric se agudizaron con interés. Nathaniel podría saber dónde se guardaban tales borradores, si es que existen.
Vale la pena preguntarle directamente. El paseo hasta la cabaña los llevó por un sendero tranquilo, bordeado de altos setos. El sol de la tarde era cálido sobre los hombros de Isolda, a pesar de la seriedad de su encargo. Ayarik caminaba cerca de ella, su mano rozando ocasionalmente la de ella. Un pequeño gesto reconfortante que se había vuelto familiar entre ellos en los últimos días. Encontraron a Nathaniel Price instalado ahora en una pequeña cabaña en el extremo más alejado de los terrenos de la finca. Estaba bajo la protección de dos de los hombres de mayor confianza de Alaric. El joven empleado había recuperado algo de color en sus mejillas desde la noche de su confesión, aunque una nerviosa fatiga todavía se aferraba a él cada vez que pasos desconocidos se acercaban a su puerta. «Borradores», dijo Nathaniel lentamente después de que Isolda explicara lo que buscaban. Sí, había borradores. Lord Vane insistió en que los destruyera una vez que los documentos finales estuvieran completos, pero confieso que no confiaba del todo en que cumpliera su palabra sobre mi seguridad. Incluso entonces, guardé una pequeña selección escondida, por si alguna vez necesitaba pruebas de mi propia inocencia. El corazón de Isolda dio un vuelco de repentina esperanza. «¿Dónde están ahora, Nathaniel?» «Cosidos en el forro de un viejo abrigo», admitió, pareciendo ligeramente avergonzado. «Dejados en mi antiguo alojamiento en el pueblo, en un baúl que no pude llevar cuando huí. No sé si la casera ya se ha deshecho de él». «Debemos recuperarlo de inmediato», dijo Alaric. «Si los hombres de Vane lo descubren primero, cualquier esperanza de probar la autoría directa se desvanecerá por completo». Esa misma tarde, Alaric, Isolda y Josiah viajaron discretamente al pueblo. Buscaron a la antigua casera de Nathaniel, una viuda de ojos agudos, llamada señora Adeline Fenwick. Ella regentaba su pensión con la cuidadosa economía de una mujer que no desperdiciaba nada. «El baúl», dijo, después de que Alaric explicara su encargo con cuidadosa diplomacia y una oferta de compensación inconfundiblemente generosa. «Sí, lo guardé, pensando que el joven podría regresar por sus cosas eventualmente. Está en el ático, todavía acumulando polvo». La señora Fenwick miró las monedas que Alaric le entregó con evidente satisfacción antes de guardarlas en un bolsillo de su delantal. «Regento una casa honesta, su gracia. Pero una casa honesta todavía requiere inquilinos que paguen». Y ese pobre joven se fue sin deberme nada, habiendo saldado su cuenta antes de huir. Guardé sus cosas por simple amabilidad, pensando que podría regresar algún día a recogerlas. Los condujo por una estrecha escalera hasta un ático abarrotado. Estaba lleno de las pertenencias olvidadas de inquilinos que hacía mucho que se habían ido. El polvo se levantaba en espesas nubes mientras se movían con cuidado por el espacio desordenado. Buscaban entre muebles desechados, baúles olvidados y cajas abandonadas por inquilinos que habían pasado por la pensión a lo largo de los años. Las manos de Isolda se ensuciaron de mugre. Sus finos guantes se arruinaron rápidamente por la búsqueda, aunque poco le importaban tales cosas ante lo que esperaban encontrar. «Aquí», llamó Josiah desde un rincón sombreado, arrastrando un baúl más pequeño hacia la débil luz que se filtraba por una única ventana sucia. Este lleva las iniciales que Nathaniel describió. Después de varios minutos tensos de búsqueda, los dedos de Isolda finalmente se cerraron alrededor de un baúl de cuero gastado, empujado en el rincón más alejado. Y dentro, bajo una capa de ropa cuidadosamente doblada pero raída, encontraron el abrigo que Nathaniel había descrito. Alaric deshizo con cuidado la costura del forro. Y allí, dobladas apretadamente y ligeramente amarillentas por el tiempo, había varias hojas de papel. Estaban cubiertas con una caligrafía que inconfundiblemente no era la cuidadosa escritura de empleado de Nathaniel, sino una mano más audaz y segura, una que Alaric reconoció de inmediato. «Esta es la letra de Vane», dijo, su voz tensa con una furia apenas contenida. «La he visto en la correspondencia intercambiada entre nuestras familias durante años. Esto prueba que él personalmente redactó las cifras falsas de su puño y letra antes de llevárselas a Nathaniel para que las copiara». Isolda sintió una oleada de alivio triunfante.
Entonces finalmente tenemos todo lo que necesitamos. El testimonio de Nathaniel, los propios documentos falsificados y ahora la prueba de la autoría de Vane en los borradores originales. Seguramente ningún magistrado podría desestimar tal evidencia. No, asintió Alaric, doblando cuidadosamente los papeles y asegurándolos dentro de su abrigo. Ningún magistrado podría desestimar esto. El plan de Vane ha terminado. Agradecieron generosamente a la señora Fenwick por su ayuda y regresaron a la finca. Mientras la noche comenzaba a caer sobre el campo, el peso de la prueba descubierta les daba un cauto optimismo a su viaje de regreso. Pero mientras su carruaje pasaba por las puertas de la finca, Josiah, que cabalgaba al lado, de repente gritó una aguda advertencia. «¡Su gracia! ¡Jinetes adelante!», bloqueando el camino. Alaric se inclinó hacia adelante, mirando por la ventana del carruaje. Isolda sintió un vuelco en el estómago al reconocer la figura al frente del pequeño grupo de jinetes. Lord Edric Vane estaba sentado a horcajadas sobre su caballo en el crepúsculo. Su expresión era fría y resuelta. Estaba flanqueado por dos hombres que Isolda no reconoció. Sus posturas llevaban la inconfundible tensión de problemas anticipados. El carruaje se detuvo y Alaric salió primero. Se posicionó cuidadosamente entre el vehículo y los jinetes de Vane que se acercaban. Su mano descansaba cerca de la pistola que Isolda no se había dado cuenta de que llevaba bajo su abrigo. «Vane», dijo Alaric, su voz dura como la piedra. «Esta es una hora extraña para una visita social». «No estoy aquí por cortesías», dijo Vane, desmontando lentamente. Sus ojos se desviaron hacia el carruaje donde Isolda permanecía, observando tensamente por la ventana. «Entiendo que ha estado ocupado hoy, su gracia, rebuscando en áticos y pensiones en busca de pruebas en mi contra». La expresión de Alaric no vaciló. «Parece notablemente bien informado para un hombre que clama inocencia». «Tengo mis fuentes», dijo Vane, «y me informan que lo que sea que crea haber encontrado no llegará a nada una vez que mi abogado termine su trabajo. Los documentos falsificados pueden ser impugnados tan fácilmente como fueron creados, su gracia, especialmente cuando el acusador original es un empleado despedido con un historial documentado de problemas financieros propios». «¿Y los borradores escritos de tu puño y letra?», dijo Alaric de manera uniforme. «¿Tu abogado los explicará tan fácilmente?». Por primera vez, una alarma genuina parpadeó en la expresión serena de Vane. Se enmascaró rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Isolda, observando desde el carruaje, entendió de inmediato que habían encontrado algo que Vane creía destruido por completo. Algo que no había tenido en cuenta en la cuidadosa defensa que su abogado había estado construyendo. «Estás mintiendo», dijo Vane, aunque su voz carecía de su habitual tono de confianza. «¿Lo estoy?». Alaric metió la mano en su abrigo y sacó los papeles doblados. Los sostuvo lo suficientemente alto como para que Vane reconociera su propia letra incluso en la luz que se desvanecía. El rostro de Vane se quedó sin color por completo. «Dame eso», exigió Vane, su compostura finalmente rompiéndose en abierta desesperación. «Creo que no», dijo Alaric. «Estos serán presentados al magistrado a la primera hora posible, junto con el testimonio jurado de Nathaniel Price. Tu plan ha terminado, Vane. La única pregunta que queda es si enfrentarás la justicia con la poca dignidad que te queda o si tienes la intención de hacer esta confrontación aún más tonta de lo que ya es». La mano de Vane se movió de repente hacia su propio abrigo, y por un momento aterrador, Isolda temió que tuviera la intención de usar la violencia. Pero Josiah se movió rápidamente, posicionando su caballo entre Vane y el carruaje. Su propia mano descansaba significativamente sobre la pistola en su cinturón, y cualquier impulso desesperado que se había apoderado de Vane pareció flaquear ante la clara advertencia en la mirada firme del hombre mayor. «Esto no ha terminado», dijo Vane de nuevo, aunque las palabras llevaban mucha menos convicción que antes. La furia en su voz ahora estaba teñida inequívocamente de miedo. Montó su caballo rápidamente. Sus dos compañeros lo siguieron, y en momentos los tres jinetes habían desaparecido por el camino que oscurecía. Dejaron a Alaric de pie, tenso y vigilante, tras ellos.
Isolda bajó del carruaje en el momento en que fue seguro. Corrió al lado de Alaric, sus manos temblando por el miedo y la adrenalina. ¿Estás ileso? Lo estoy, dijo Alaric, aunque su mandíbula permanecía tensa por la tensión residual mientras observaba el camino vacío por donde los jinetes de Vayne habían desaparecido. Pero esa confrontación confirma lo que temía. Vayne se está desesperando, y los hombres desesperados toman decisiones peligrosas. Debemos ir al magistrado de inmediato, dijo Isolda. Esta noche, si es posible. Cada hora que esperamos le da más tiempo para construir algún nuevo plan. O peor, para intentar algo mucho más drástico que simples amenazas. Alaric asintió, su expresión resuelta a pesar de la preocupación persistente grabada en sus rasgos. Josiah, prepara los caballos. Cabalgamos hacia la residencia del magistrado al amanecer. Isolda, quiero que te quedes aquí en la finca esta noche, bajo la protección de mi madre. No arriesgaré más tu seguridad hasta que Vayne sea formalmente acusado y despojado de cualquier poder que todavía crea tener. Isolda quiso discutir, quiso insistir en acompañarlo, como lo había hecho en cada paso desde que comenzó este peligroso viaje. Pero algo en la feroz protección de su expresión, combinado con su propio agotamiento después de los eventos del día, la convenció de que esta, por fin, era una batalla que él necesitaba enfrentar con todo el peso de la ley detrás de él, en lugar de su presencia a su lado. «Ten cuidado», dijo en su lugar, extendiendo la mano para presionar suavemente su palma contra su mejilla. «Pase lo que pase mañana, Alaric, prométeme que tendrás cuidado». Él giró su rostro hacia su toque. Sus ojos se suavizaron a pesar de la tensión del día. «Lo prometo». Y Isolda, sea lo que sea que decida el magistrado, venga lo que venga para mi familia y mi patrimonio, quiero que sepas que nada de eso me importa tanto como tu seguridad. Las palabras se asentaron cálidamente en su pecho, ahuyentando parte del miedo persistente del día. Y mientras lo veía desaparecer en la finca, para prepararse para la confrontación que aún estaba por venir, Isolda se encontró rezando. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Rezaba para que la justicia triunfara rápidamente. Y que cualquier precio que Vayne pretendiera cobrar por su exposición no cayera sobre el hombre al que, en algún lugar entre documentos falsificados y besos robados, había llegado a amar. Se retiró a su propia habitación esa noche, aunque el sueño resultó esquivo. Su mente repasaba cada momento de la confrontación en el camino, la fría furia en los ojos de Vayne, el borde desesperado que se había deslizado en su voz cuando se dio cuenta de que los borradores habían sobrevivido a su intento de destruirlos. Wren la encontró todavía despierta cerca de la medianoche, y las dos amigas se sentaron juntas a la luz de las velas, hablando en susurros de todo lo que había sucedido. «Estás asustada por él», observó Wren en voz baja, viendo las manos inquietas de Isolda retorcer el borde de su chal. «Más asustada de lo que te has permitido admitir, incluso a mí». «Estoy asustada por ambos», admitió Isolda. «Vayne ha demostrado estar dispuesto a amenazar, a falsificar, y esta noche casi a recurrir a algo mucho peor. Un hombre que lo ha perdido todo, tiene poco que lo contenga». Wren se acercó y calmó las manos ansiosas de su amiga con las suyas. «Entonces confía en que Alaric también lo sabe, y que no entrará en la confrontación de mañana sin estar preparado. Ambos han llegado demasiado lejos, han sobrevivido a demasiado ya, como para perderlo todo ahora que la justicia está tan al alcance». Isolda logró una pequeña y agradecida sonrisa. Aunque la preocupación persistió pesadamente en su pecho, mucho después de que Wren hubiera regresado a su propia habitación, la dejó sola una vez más, con sus pensamientos inquietos, y el lejano y reconfortante conocimiento de que el amanecer, y lo que traería, no estaba tan lejos. El amanecer rompió pálido y gris sobre la finca, mientras Alaric se preparaba para cabalgar hacia la residencia del magistrado. Los documentos falsificados y las confesiones escritas de Nathaniel estaban asegurados cuidadosamente dentro de una cartera de cuero que se negó a perder de vista ni por un momento. El viaje transcurrió en un silencio intenso. Los pensamientos de Alaric estaban consumidos por completo por los argumentos que necesitaría presentar.
el orden preciso en que expondría cada pieza de evidencia para no dejar lugar a dudas o a un astuto descarte. Josiah cabalgaba cerca de él, ofreciendo ocasionalmente consejos tranquilos extraídos de años dedicados a desenredar asuntos mucho más turbios de los que la mayoría de los caballeros jamás encontraron. «El magistrado es un hombre justo», dijo Josiah, cuando la residencia finalmente apareció a la vista. Un sólido edificio de piedra apartado de la carretera detrás de una avenida de robles antiguos. Pero los hombres justos todavía requieren certeza antes de arruinar el título de otro hombre, su gracia. Presente todo claramente, en orden, y deje que la evidencia misma lleve el peso de su argumento. Alaric asintió, deteniendo su caballo frente a la residencia y desmontando con la cartera firmemente a su lado. «Tengo la intención de hacer exactamente eso, Josiah. Ya no hay lugar para nada más que la verdad simple e innegable». El magistrado, un hombre severo pero atento llamado Justice Harlow, los recibió en su estudio privado. Escuchó sin interrupción mientras Alaric exponía toda la secuencia de eventos, desde el descubrimiento de los documentos alterados hasta la confesión de Nathaniel y los borradores recuperados con la inconfundible letra de Vane. Harlow examinó cada pieza de evidencia con atención cuidadosa y deliberada. Comparó las muestras de escritura con la correspondencia que Alaric había traído como prueba adicional. Cruzó fechas y cifras con una precisión que dejó a Alaric cautelosamente esperanzado. «Este es un trabajo minucioso, Su Gracia», dijo Harlow finalmente, dejando el último de los documentos. «Mucho más minucioso que la mayoría de las acusaciones que cruzan mi escritorio. Veo poco espacio aquí para una duda razonable, aunque, por supuesto, debo seguir el procedimiento adecuado antes de que se pueda emitir un juicio formal». «Entiendo perfectamente», dijo Alaric. El alivio aflojó parte de la tensión que lo había atenazado desde la confrontación de la noche anterior en el camino. «Solo pido que la citación se emita rápidamente. Lord Vane ya ha demostrado una disposición hacia la acción desesperada, y temo que más daño podría intentar si se le da tiempo para considerar sus opciones menguantes». La expresión de Harlow se agudizó con nueva preocupación. «Explíquese». Alaric relató la confrontación de la noche anterior, las amenazas veladas de Vane y su repentina e inexplicable huida de su propia finca al amparo de la oscuridad. Harlow escuchó con creciente gravedad. Y para cuando Alaric terminó, el magistrado ya había comenzado a redactar la citación formal él mismo. Su pluma se movía con trazos rápidos y decisivos sobre el pergamino. «Haré que esto se entregue a las autoridades correspondientes en 1 hora», dijo Harlow. «Un hombre que huye de su propia casa en plena noche, después de acusaciones tan serias, justifica una acción rápida en lugar de una deliberación paciente. Fue sabio al traerme esto sin demora, Su Gracia». Isolda estaba en los escalones de la entrada, junto a la duquesa viuda Constance. Lo observaba montar su caballo con un corazón que se sentía dividido entre la esperanza y el pavor. «Tendrá éxito», dijo Constance en voz baja, como si sintiera el miedo de Isolda. «Mi hijo no entra en una batalla que no haya calculado cuidadosamente. El plan de Vane se derrumbará bajo el peso de la evidencia que lleva». «Espero que tenga razón, Su Gracia», dijo Isolda, aunque la incertidumbre en su voz traicionaba cuán profundamente la había inquietado la desesperación acorralada de Vane la noche anterior. Alaric partió con Josiah y 2 hombres adicionales a su lado, y las horas que siguieron se arrastraron con una lentitud agonizante. Isolda se ocupó con pequeñas tareas, incapaz de concentrarse adecuadamente en nada. Su mente se desviaba constantemente hacia el camino que llevaba a la residencia del magistrado. Imaginaba todos los resultados posibles, tanto triunfantes como desastrosos. Caminó por el jardín 2 veces. Se sentó con la duquesa a tomar un té que ninguna de las dos probó realmente, y finalmente se instaló cerca de una ventana que daba al camino. Observaba la carretera vacía con una intensidad que hizo que incluso Wren, que la visitaba esa mañana para ofrecer apoyo, se callara en lugar de intentar conversar. El reloj del vestíbulo dio la hora con una lentitud exasperante. Cada campanada era otro tramo de espera que ponía a prueba la compostura de Isolda hasta el límite.
Sentarse aquí mirando el camino no hará que llegue antes, dijo Constance suavemente. Aunque su propia mirada se desviaba hacia la ventana con la misma frecuencia que la de Isolda. Ven a caminar conmigo. La espera inquieta no sirve a nadie, y menos a ti. Isolda se dejó llevar por un corto tiempo, aunque sus pensamientos permanecieron fijos por completo en el camino, en la residencia del magistrado a kilómetros de distancia, en todas las formas posibles en que los procedimientos del día podrían desarrollarse. Ya era bien pasado el mediodía, cuando finalmente apareció un jinete en el camino. El corazón de Isolda dio un vuelco en su garganta, antes de reconocer el familiar rostro curtido de Josiah, en lugar del de Alaric. Corrió por los escalones de la entrada para encontrarse con él, su pulso martilleando de miedo. «¿Dónde está el duque?», exigió. «¿Qué ha pasado?». Josiah desmontó rápidamente, su expresión grave, pero no desesperada. «El magistrado ha aceptado la evidencia, milady. Ha emitido una citación formal para que Lord Vane responda a estos cargos ante la plena autoridad del tribunal. El duque permanece en la residencia del magistrado, finalizando los detalles. Pero me envió por delante para informarle que el peor peligro ha pasado». El alivio inundó a Isolda con tanta fuerza que sus rodillas casi se doblaron bajo ella. «Entonces, ¿realmente ha terminado? ¿Vane enfrentará la justicia?» «Los procedimientos formales llevarán tiempo», advirtió Josiah. «Pero sí, milady, la evidencia está ahora más allá de su capacidad para desestimarla o destruirla. La astucia de sus abogados encontrará poco asidero contra una confesión firmada y documentos escritos de su puño y letra. Cualquier influencia que Vane alguna vez tuvo se está desmoronando rápidamente. Pero incluso mientras el alivio se apoderaba de ella, una persistente inquietud permanecía en los bordes de la mente de Isolda. Vane había demostrado estar dispuesto a amenazar, a conspirar, y la noche anterior casi a recurrir a la violencia cuando fue acorralado. Un hombre que se enfrenta a la ruina total, temía ella, podría volverse aún más peligroso antes de aceptar finalmente la derrota. Esa noche, mientras la casa de la finca se preparaba para una cena tranquila, llegó una noticia que envió una nueva ola de alarma a toda la casa. Lord Vane, en lugar de esperar la citación formal en silencio, había huido de su propia finca al amparo de la oscuridad. Sus sirvientes informaron que había partido apresuradamente con solo un baúl y sin explicación de su destino. «Está huyendo», dijo Alaric sombríamente cuando finalmente regresó a la finca esa noche. El agotamiento era evidente en las líneas tensas de su rostro a pesar de la victoria que traía consigo. Lo que significa que o tiene la intención de escapar de la justicia por completo, huyendo al continente quizás, o tiene la intención de hacer algo mucho más imprudente antes de irse. ¿Qué podría esperar lograr ahora?, preguntó Isolda. Aunque, incluso mientras decía las palabras, una fría sospecha comenzó a formarse en su mente. A menos que pretenda atacarte directamente, por pura desesperación y rencor. La expresión de Alaric se oscureció aún más, claramente considerando la misma preocupante posibilidad. «Josiah ya ha enviado hombres a vigilar el perímetro de la finca durante la noche. No tengo la intención de subestimar la capacidad de un hombre acorralado para la insensatez». La casa se retiró más temprano de lo habitual esa noche. La tensión era palpable en cada pasillo, a pesar de la victoria legal del día. A Isolda le resultó imposible dormir. Su mente daba vueltas sin cesar en torno a la repentina desaparición de Vane. El miedo de que pudiera intentar algo desesperado se alojó firmemente en su pecho. Pasada la medianoche, se levantó de la cama, se envolvió en un chal y se dirigió en silencio hacia la biblioteca. Esperaba que un libro finalmente calmara sus pensamientos inquietos. La biblioteca estaba silenciosa y oscura, iluminada solo por el bajo resplandor del fuego moribundo. Isolda seleccionó un libro al azar del estante más cercano a su silla, aunque se encontró leyendo el mismo párrafo 3 veces sin absorber una sola palabra. Afuera, el viento agitaba los árboles a lo largo de la terraza, y en algún lugar a lo lejos, una lechuza llamó 1, 2 veces, antes de volver a guardar silencio. Pensó en Vane huyendo en la noche, en la mirada desesperada que había vislumbrado en sus ojos,
incluso antes de que su plan se desmoronara por completo. Y una pequeña e insistente inquietud se apoderó de ella, que ninguna cantidad de razonamiento podía disipar por completo. Los hombres de Josiah patrullaban los terrenos, se recordó a sí misma, y Alaric había tomado todas las precauciones. Seguramente, no quedaba nada que temer. Apenas se había acomodado en una silla cerca de las brasas moribundas del fuego, cuando un suave y deliberado crujido resonó desde la dirección de las puertas de la terraza. Isolda se congeló, su corazón martilleando, mientras la puerta se abría lentamente para revelar una figura recortada contra la pálida luz de la luna. «Lady Isolda», dijo la voz de Vane en voz baja, inconfundiblemente la suya. Aunque ahora estaba áspera por el agotamiento y la desesperación que nunca antes le había oído. «Qué afortunado de encontrarla despierta». Isolda se levantó lentamente de su silla. Tuvo cuidado de mantener la voz firme a pesar del miedo que le oprimía la garganta. «No debería estar aquí, Lord Vane. Todos los hombres de esta casa lo están buscando en este mismo momento». «¿Qué busquen?», dijo Vane, entrando completamente en la biblioteca. Y Isolda vio ahora la mirada salvaje y acorralada en sus ojos. La mirada de un hombre que lo había perdido todo y no le quedaba nada para protegerlo de sus peores impulsos. «Vine a ver a la mujer que destruyó todo lo que construí. Confieso que deseo entender qué atrajo al gran duque de Bern a sacrificar las perspectivas de alianza de su familia por una mujer de fortuna tan modesta». «Yo no destruí nada», dijo Isolda, retrocediendo lentamente hacia el tirador de la campana cerca de la chimenea. Esperaba pedir ayuda sin alertarlo de su intención. «Usted lo destruyó todo, en el momento en que eligió la falsificación y las amenazas en lugar del trato honesto». La risa de Vane fue hueca, sin humor. «Quizás. O quizás simplemente te topaste con el único pasillo en la única noche que desentrañaría años de cuidadosa planificación. ¿Sabes cuánto tiempo trabajé para asegurar esa falsificación, Lady? ¿Con qué cuidado calculé cada riesgo solo para verlo todo colapsar porque un duque decidió besar a una extraña para salvar su reputación?» «Nunca se trató solo del beso», dijo Isolda. Sus dedos finalmente se cerraron alrededor del tirador de la campana, aunque dudó en hacerlo sonar. No estaba segura de si el sonido lo provocaría más antes de que pudiera llegar la ayuda. Usted construyó su plan sobre mentiras y amenazas. Talos cimientos siempre estuvieron destinados a desmoronarse eventualmente. Vane dio un paso más cerca. A Isolda se le cortó la respiración con un miedo genuino ahora, insegura de qué acto desesperado podría intentar un hombre acorralado. «Todavía podría arruinarte incluso ahora», dijo en voz baja. «Una palabra en los oídos correctos sobre esta noche, sobre encontrarme a solas contigo en una biblioteca a oscuras, podría deshacer cualquier reputación que tu precioso duque ha trabajado tan duro para proteger». La mano de Isolda se apretó alrededor del tirador de la campana, aunque todavía dudaba en hacerlo sonar. Observaba los ojos desesperados de Vane moverse hacia la puerta, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. «Ya ha perdido, Lord Vane. Amenazarme ahora no logra nada más que añadir a los cargos por los que ya debe responder. Quizás no tengo nada que perder», dijo Vane en voz baja, y algo en la monotonía de su voz le envió una nueva ola de miedo. «Lo que me hace considerablemente más peligroso de lo que era incluso ayer. ¿No es así? Inténtalo», dijo una nueva voz, dura y furiosa, desde la puerta detrás de él. Vane se giró para encontrar a Alaric de pie allí. Su expresión llevaba una furia apenas contenida que Isolda nunca le había visto antes. Detrás de él, Josiah y otros dos hombres llenaban la entrada. Atrapaban efectivamente a Vane dentro de la biblioteca, sin posible escape. «Se acabó, Vane», dijo Alaric, avanzando lentamente hacia la habitación. Se posicionó protectoramente entre Isolda y su enemigo acorralado. «El magistrado tiene tu confesión, tus documentos falsificados y tu propia letra como prueba. Huir en la noche solo confirma tu culpabilidad a cualquiera que pudiera haber dudado. Y ahora, amenazando a Lady Isolda bajo mi propio techo, has añadido otro crimen a la lista por la que debes responder». Los hombros de Vane se hundieron. La última de su desesperada bravuconería finalmente se desvaneció al darse cuenta de que todas las vías de escape
se habían cerrado a su alrededor. «¿Qué harás conmigo? Serás llevado al magistrado de inmediato», dijo Alaric. «Para esperar un juicio formal por falsificación, extorsión y la intrusión y amenazas de esta noche contra Lady Isolda. Cualquier misericordia que el tribunal decida mostrarte será considerablemente más de la que le mostraste a Nathaniel Price, o intentaste mostrarle a ella». Josiah y los otros hombres avanzaron para sujetar a Vane. Él no ofreció más resistencia. Su derrota era completa e innegable mientras lo sacaban de la biblioteca y lo ponían bajo la custodia que le esperaba. Alaric se volvió inmediatamente hacia Isolda. Sus manos ahuecaron su rostro suavemente mientras buscaba en su expresión cualquier signo de daño. «¿Estás ilesa?», preguntó, su voz áspera por la emoción apenas contenida. «Llegué tan rápido como pude en el momento en que Josiah informó que la puerta de la terraza estaba abierta. Estoy ilesa», le aseguró Isolda, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras cubría las de él donde descansaban contra sus mejillas. «Asustada pero ilesa. Llegaste a tiempo». Él la atrajo suavemente a sus brazos, e Isolda se permitió finalmente liberar el miedo que había mantenido tan cuidadosamente controlado durante la confrontación. Su cuerpo temblaba ahora con las secuelas del peligro finalmente pasado. Permanecieron juntos en la silenciosa biblioteca. Las brasas moribundas del fuego arrojaban un suave resplandor a su alrededor. Y por primera vez desde que una súplica susurrada en un pasillo oscuro había trastocado todo su mundo, Isolda se sintió genuina y completamente a salvo. «Se acabó», murmuró Alaric contra su cabello. «Realmente se acabó, Isolda. Vane enfrentará la justicia por todo lo que ha hecho, y el nombre de mi familia, tu reputación, todo lo que intentó destruir. Todo está a salvo ahora». Isolda se apartó ligeramente para mirarlo. Su corazón estaba lleno de una emoción que ya no deseaba ocultar o negar. «Cuando todo esto comenzó, susurraste una mentira para protegerme del escándalo. Me pregunto ahora que el peligro ha pasado, ¿qué deseas decirme realmente, sin ninguna pretensión?» La expresión de Alaric se suavizó en algo dolorosamente tierno, y extendió la mano para apartar suavemente un mechón de cabello de su rostro. «Te amo, Isolda Marchant. No la farsa que construimos para protegernos de Vane, sino verdadera y completamente, con todo lo que soy. Lo que comenzó como una mentira desesperada para salvarte del escándalo, se convirtió, en algún punto de este peligroso viaje, en la cosa más verdadera que he conocido». Lágrimas de alivio y alegría se acumularon en los ojos de Isolda mientras le sonreía. «Yo también te amo, Alaric. Desde hace más tiempo del que me atrevía a admitir, incluso a mí misma». Él bajó la cabeza entonces, y esta vez, cuando sus labios se encontraron con los de ella, no hubo urgencia nacida del peligro, ni necesidad desesperada de engaño, solo la ternura honesta y sin prisas de dos personas que habían superado un peligro genuino juntas, y que emergieron por fin a la seguridad y la verdad. Cuando finalmente se separaron, Alaric tomó ambas manos de ella entre las suyas. Su expresión se volvió repentina y maravillosamente seria, de una manera que hizo que el corazón de Isolda diera un vuelco de anticipación. «Isolda Marchant, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No por necesidad o escándalo, sino porque no puedo imaginar enfrentar los desafíos que la vida traiga sin ti firmemente a mi lado». La respuesta de Isolda llegó sin dudarlo. Su voz estaba entrecortada por lágrimas de felicidad. «Sí, Alaric, 1000 veces sí». Permanecieron en la biblioteca, mucho después de que el fuego se hubiera consumido, hasta convertirse en suaves brasas. Hablaban en voz baja de todo lo que les esperaba. Los asuntos prácticos de una boda. La alegría de poder finalmente cortejarse abiertamente sin el temor de la sombra intrigante de Vane, cerniéndose sobre cada mirada y cada momento robado. Isolda se encontró riendo libremente por primera vez en lo que parecieron semanas. La tensión de los últimos días finalmente aflojó su agarre en sus hombros. «Debemos decírselo a tu madre de inmediato», dijo Isolda, aunque la hora tardía hacía que tal plan fuera poco práctico. «Querrá saber que el peligro ha pasado, y sospecho que estará bastante complacida con la otra noticia también». Alaric sonrió, metiendo un mechón de cabello suelto detrás de su oreja con tierno cuidado. «Fingirá estar sorprendida.
aunque sospecho que ha anticipado este resultado desde la misma noche de ese primer baile, cuando nos vio bailar y vio algo en mi expresión que ni siquiera yo me había admitido a mí mismo. Entonces quizás nos entendió a ambos mejor de lo que nos entendíamos a nosotros mismos, dijo Isolda suavemente. Fuera de las ventanas de la biblioteca, la primera luz pálida del amanecer había comenzado a tocar el horizonte. Ahuyentaba las últimas sombras de la larga y peligrosa noche. Y dentro del cálido y tranquilo ambiente de la finca, un amor nacido de una mentira susurrada desesperadamente, finalmente se había vuelto real. Pasaron 3 meses antes de la boda, meses llenos con el juicio formal de Lord Edric Vane. Los procedimientos atrajeron una considerable atención de todo el condado. Curiosos llenaban la sala del tribunal cada día para presenciar el dramático desmoronamiento de un hombre que una vez fue considerado uno de los lores más elegibles y respetados de la región. Isolda asistió a varias sesiones ella misma, sentada junto a Ayaric. Vio cómo testigo tras testigo se presentaba. Nathaniel Price, el principal de ellos. Su testimonio fue entregado con una firmeza que sorprendió incluso a aquellos que lo habían conocido durante sus meses de aterrorizado escondite. La señora Fenwick también testificó, confirmando el descubrimiento del baúl en su ático. Justice Harlow presentó los documentos falsificados junto con los incriminatorios borradores de Vane con una precisión metódica y condenatoria. El abogado de Vane intentó todos los argumentos disponibles. Cuestionó la fiabilidad de Nathaniel. Sugirió que los borradores podrían haber sido falsificados por partes que deseaban ver a Vane arruinado. Incluso insinuó que la búsqueda de justicia de Alaric estaba motivada más por una rivalidad personal que por una fechoría genuina. Pero el peso de la evidencia resultó simplemente demasiado grande para superarlo. Y cuando el jurado finalmente regresó con su veredicto, la sala del tribunal cayó en un silencio expectante, roto solo por la firme declaración de culpabilidad del capataz en todos los cargos. Lord Edric Vane fue finalmente condenado por falsificación y extorsión ante todo el peso del tribunal. Fue despojado de los privilegios restantes de su título y sentenciado a deportación. Su una vez formidable influencia quedó reducida por completo a la ruina. Nathaniel Price, cuyo valiente testimonio había resultado esencial para el caso, recibió un perdón total por su participación forzada. Junto con un generoso puesto gestionando las cuentas de la propia finca Verne, un papel que abrazó con una confianza que Isolda nunca había visto en él durante su primer y asustado encuentro en la pensión. En las semanas previas a la boda, la finca bullía de preparativos. Costureras llegaban para ajustar el vestido de Isolda. Jardineros trabajaban incansablemente para asegurar que cada flor en los jardines de la finca estuviera en su máximo esplendor para la ceremonia. Y cartas de felicitación llegaban diariamente de familias de todo el condado, ansiosas por celebrar la unión del duque de Verne y la notable joven, cuyo coraje había ayudado a exponer la traición de Lord Vane. La propia familia de Isolda, cuya modesta fortuna una vez pareció un obstáculo para cualquier gran partido, se encontró cálidamente bienvenida en los preparativos. Su padre sonreía con un orgullo que rara vez había mostrado tan abiertamente, y su madre lloraba lágrimas de felicidad en cada prueba, cada discusión sobre flores y música. Cada pequeño detalle que acercaba el día de la boda. Nunca imaginé tal felicidad para ti, le confió su madre una noche, alisando la tela del vestido de novia con manos cuidadosas y reverentes. Cuando Lord Vane comenzó a rondar a nuestra familia con sus amenazas veladas, temí que estuviéramos al borde de la ruina. En cambio, has encontrado no solo seguridad, sino amor genuino, y un título además. No podría estar más orgullosa de ti, querida. Nunca se trató del título, madre, dijo Isolda suavemente. Aunque confieso que estoy agradecida más allá de las palabras por el amor que encontré junto a él. La boda tuvo lugar en una brillante mañana de otoño. La capilla de la finca estaba llena de flores y luz de velas. Isolda caminó por el pasillo con un vestido de seda marfil. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo ahora, sino de alegre anticipación.
Wren la acompañaba como su dama de honor más cercana, con lágrimas de felicidad corriendo abiertamente por su rostro. Mientras, la duquesa viuda Constance observaba desde el primer banco, con una expresión de orgullo inconfundible, aunque cuidadosamente compuesta. Alaric la esperaba en el altar. Y cuando sus ojos se encontraron a lo largo de la capilla, Isolda sintió la misma certeza sin aliento que había conocido desde esa aterradora y transformadora noche en el pasillo oscuro. La certeza de que, cualesquiera que fueran los desafíos que la vida pudiera traer, los enfrentarían juntos, honestamente y sin secretos entre ellos. La ceremonia transcurrió en una cálida neblina de votos pronunciados clara y sinceramente. Anillos intercambiados con manos temblorosas pero alegres. Y finalmente, un beso compartido no por necesidad desesperada, sino por amor genuino y desbordante, presenciado con orgullo por todos los que más les importaban a ambos. La celebración que siguió se extendió hasta bien entrada la noche. Risas y música llenaron el gran salón de la finca, mientras invitados de todo el condado se reunían para honrar al nuevo duque y duquesa de Verne. Isolda se movió entre la multitud del brazo de su esposo. Saludaba a los que les deseaban lo mejor, con una felicidad tan completa que parecía irradiar de su propio ser. Te ves notablemente serena para una mujer que casi lo pierde todo por los planes de Lord Vane hace solo unos meses, observó Constance, llevando a Isolda a un lado durante un momento tranquilo en medio de las festividades. Su tono llevaba una calidez genuina bajo su habitual agudeza. «Tuve mucha ayuda», dijo Isolda, mirando hacia Alaric, que estaba cerca conversando con varios de los inquilinos de la finca. Su risa se escuchaba cálidamente en todo el salón. Y aprendí a través de todo lo que pasó que enfrentar el peligro honestamente juntos es siempre mejor que enfrentarlo sola. La expresión de Constance se suavizó en algo raro y genuino. «Has hecho a mi hijo notablemente feliz, Isolda. Confieso que cuando sospeché por primera vez que ustedes dos tenían un cortejo apresurado y poco considerado, temí por su juicio por completo. Me complace admitir cuán completamente equivocada estaba». «Gracias, su gracia», dijo Isolda cálidamente. «Aunque creo que ambos fuimos bastante afortunados de que un falso cortejo nacido de la necesidad revelara algo completamente verdadero debajo». A medida que avanzaba la noche, Alaric regresó al lado de Isolda. La apartó suavemente de la multitud hacia la terraza de la finca, la misma terraza donde Vane una vez los había observado con ojos fríos y calculadores. Ahora, bajo un cielo brillante de estrellas, solo contenía paz. «¿Recuerdas?», dijo Alaric en voz baja. «La primera vez que estuvimos aquí juntos, y te dije que ya no lamentaba el beso que comenzó todo esto». «Lo recuerdo», dijo Isolda, apoyándose contenta contra él mientras sus brazos la envolvían con seguridad. «Recuerdo estar aterrorizada de cuán profundamente me afectó esa admisión». «¿Y ahora?», preguntó él, presionando un suave beso en su sien. «¿Ahora?», dijo Isolda, girándose en sus brazos para mirarlo de frente. Su corazón estaba lleno de una felicidad que nunca había imaginado posible en medio del peligro y el engaño que una vez definieron su comienzo. «Simplemente estoy agradecida de que una mentira susurrada para protegerme se convirtiera en la promesa más verdadera e importante de mi vida». Alaric sonrió, la misma sonrisa rara y sin reservas que le había mostrado por primera vez al hombre honesto, escondido bajo su cuidadosa compostura. «Yo también, mi querida esposa». «Yo también». En los meses que siguieron, la vida en la finca Verne se asentó en un ritmo de felicidad tranquila que ni Isolda ni Alaric se habían atrevido a imaginar durante los días asustados e inciertos del plan de Vane. Nathaniel Price demostró ser una adición invaluable a la gestión de la finca. Su cuidadosa atención al detalle detectaba irregularidades que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Una habilidad nacida quizás de la misma prueba que una vez casi lo destruyó. Wren visitaba a menudo. Su amistad con Isolda se hizo aún más profunda ahora que la sombra del secreto ya no se interponía entre ellas. Y fue durante una de esas visitas, casi un año después de la boda, que llegó con la noticia de su propio compromiso con Edmund.
el mismo primo cuyo conocimiento del pueblo había ayudado a descubrir el escondite de Nathaniel en la pensión todos esos meses antes. «Parece que tu peligrosa aventura condujo a más de un final feliz», bromeó Isolda cálidamente, abrazando a su amiga más querida con genuino deleite. «Parece que sí», asintió Ren, riendo, «aunque confieso que espero que mi propio cortejo involucre considerablemente menos documentos falsificados y confrontaciones desesperadas que el tuyo». Isolda se rió libremente de eso. El recuerdo de esos días aterradores ahora estaba suavizado por el tiempo y la distancia. Se había convertido en algo que finalmente podía recordar sin un miedo persistente. Solo gratitud por cuán profundamente había moldeado la vida que ahora apreciaba tan profundamente. La finca misma floreció bajo la cuidadosa administración de Alaric e Isolda. Sus inquilinos y personal eran tratados con una justicia y calidez que rápidamente le ganaron a la nueva duquesa una reputación en todo el condado. La consideraban una mujer de genuina amabilidad y aguda inteligencia, cualidades que las familias locales llegaron a confiar y admirar en igual medida. La finca había cambiado de maneras pequeñas pero significativas desde que Isolda llegó por primera vez como una invitada incierta a una fiesta que casi termina en su ruina. Los estantes de la biblioteca ahora contenían varios de sus propios volúmenes favoritos, junto a la colección ancestral de la familia. Los jardines presumían de un nuevo rosal que ella misma había plantado en su primera primavera como duquesa, y los inquilinos se habían acostumbrado a verla caminar por los terrenos de la finca cada mañana. Saludaba a las familias por su nombre, escuchaba pacientemente sus preocupaciones, y a menudo regresaba a la casa con listas de pequeñas mejoras que tenía la intención de llevar a cabo personalmente. La duquesa viuda Constance, una vez tan reservada y sospechosa, se había convertido en algo que Isolda atesoraba profundamente. Una mentora y confidente, cuya aguda sabiduría la guió a través de las primeras incertidumbres de gestionar una finca tan grande. Su té juntas cada semana se había convertido en una tradición apreciada, una que ninguna de las dos mujeres habría predicho durante esa primera y tensa conversación sobre tazas de porcelana temblorosas. En una tarde tranquila, casi 2 años después de esa fatídica fiesta, Isolda se sentó con Alaric en la misma biblioteca donde Vane una vez la había acorralado con amenazas, aunque ahora la habitación solo contenía calidez y comodidad. Un fuego crepitaba suavemente en el hogar mientras ella descansaba contenta contra el hombro de su esposo. Un pequeño bulto dormido, acunado cuidadosamente en sus brazos. Su primera hija, llamada Constance, en honor a la abuela que había llegado a amarla tan profundamente. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podrían haber resultado las cosas?, preguntó Isolda en voz baja. Si no hubieras caminado por ese pasillo en el momento preciso. Alaric presionó un suave beso en la parte superior de la cabeza de su hija, antes de responder. Su voz era suave por el contentamiento. Pienso en ello a menudo, y estoy infinitamente agradecido de que el destino, o quizás la simple casualidad, guiara mis pasos esa noche en particular. Sea lo que sea que me trajo a ti, Isolda, pasaré el resto de mi vida agradeciendo a cualquier fuerza que lo arregló. Ella pensaba a veces en esa primera noche aterradora, en el frío agarre de Edric Vane en su muñeca y las palabras susurradas que siguieron. Una súplica nacida de la desesperación que de alguna manera, contra toda expectativa razonable, había florecido en la felicidad más verdadera que jamás había conocido. Pensó en Nathaniel Price, una vez tan asustado y roto, ahora prosperando en su posición de confianza. Pensó en Ren, felizmente casada y esperando su propio primer hijo para la primavera. Y en la señora Fenwick, que todavía recibía un generoso regalo de la finca cada Navidad en agradecimiento por su pequeña pero crucial amabilidad. Cada hilo de esa peligrosa e incierta temporada se había tejido al final en un tapiz de alegría tranquila que nunca podría haber imaginado durante esos primeros días asustados. Isolda sonrió, viendo la luz del fuego danzar sobre el rostro de su esposo, sobre los rasgos pacíficos de su hija dormida, y sintió que su corazón se hinchaba con una felicidad tan completa que parecía llenar cada rincón de la vida que habían construido juntos. Una vida nacida del peligro y el engaño.
pero sostenida al final por la honestidad, el coraje y un amor que había demostrado, contra toda amenaza y todo plan diseñado para destruirlo, ser completamente inquebrantable. Fuera de las ventanas de la biblioteca, los terrenos de la finca se extendían pacíficamente bajo un dosel de estrellas. Silenciosos y seguros, protegidos ahora no por mentiras susurradas o planes desesperados, sino por la devoción constante e inquebrantable de un duque y una duquesa que habían enfrentado lo peor juntos, y que emergieron finalmente a un futuro construido enteramente sobre la verdad.